Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciaré. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de su palabra. Quiero proponerte hoy que escuches esta lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17, que dice así: Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4º año, en el 5º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban de pie en la casa del Señor, y el profeta Jeremías dijo: Amén, que así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: Así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: Ve a decirle a Ananías: Así habla el Señor. Tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: Escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor:
Yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7º mes. Al principio del reinado de Sedecías, rey de Judá, en el año 4, en el mes 5. Qué interesante, un acontecimiento fechado con toda precisión. Yo sé, Señor, que ningún día es igual a otro, que cada hora, cada minuto, vienen a mí con un querer tuyo, que hoy tendré que vivir en comunión contigo, Señor, en lo previsible y en lo imprevisible. Y quiero ahora reflexionar unos instantes sobre esta jornada, justamente para poder prever al máximo lo que es posible prever, lo que hoy, Señor, estás esperando seguramente de mí. Y también, ante todo, me dispongo a estar disponible para todo lo imprevisto que se pueda presentar. Aquello que vos vas a introducir en este día para cambiar todos mis planes, para moverme a un acto de fe, de confianza, más purificado. Ese sufrimiento que a menudo es imprevisto, que trastorna mis planes. Y dice la lectura que el profeta Ananías le habló a Jeremías: conduciré de nuevo a este lugar al rey de Judá y a todos los deportados. Un acontecimiento con fecha precisa, aparentemente que no tiene importancia, un simple enfrentamiento entre dos personas, entre dos hombres que dicen ser profetas. Uno de ellos, Jeremías, que anuncia la desgracia y anuncia el castigo de Jerusalén. Y el otro, Ananías, que anuncia la felicidad, que anuncia el éxito de Jerusalén. Y uno y otro pretenden hablar en nombre del Señor, con fórmulas parecidas. Palabra del Señor del universo, dijo Ananías. Qué ambigüedad de esta palabra de Dios, siempre envuelta en una palabra humana, que hay que interpretar. Y yo me pregunto si se puede estar seguro alguna vez de poseer la verdad, como Ananías. ¿No estamos también tentados de retener de los acontecimientos o de la Sagrada Escritura solamente aquello que nos va bien, aquello que nos gusta? Te pido, Señor, que nos concedas aceptarlo todo como recibido de ti, en lo mejor y en lo peor. Como dicen los novios al casarse. Es verdad, Señor, que todo acontecimiento puede construir o destruir. Incluso un acontecimiento feliz puede destruir. Y un acontecimiento desgraciado puede construir. Y el profeta Jeremías contestó: Amén, hágalo así el Señor. Que el Señor confirme lo que acabas de profetizar. Pero Jeremías no encuentra ningún placer en anunciar después la prueba, el sufrimiento. Él también desea la felicidad, él también está dispuesto a desear que Ananías tenga razón. Pero por desgracia Jeremías reconoce que es muy fácil anunciar la felicidad, que corresponde de tal modo a las aspiraciones populares que no hay que fiarse de ese anuncio. ¿No es tentador para un profeta suavizar el mensaje, atenuar la exigencia, el rigor, aceptar compromisos para ser escuchado más fácilmente? Por lo tanto, Jeremías, para discernir la autenticidad de los profetas,
él se atreve a formular un criterio que podría parecernos escandaloso. No hay que fiarse del que nos anuncia éxitos, porque muy bien puede ser que solamente lo diga para contentarnos. El que nos anuncia la dureza de la existencia, a ese le podemos creer de entrada, porque no es algo fácil de decir. Y en esto hay un realismo profundo, quizás pesimista puede decir alguno. Por mi parte, me voy a atrever a aplicar este criterio a todos los sistemas, a todas las ideologías, a tantos que me prometen para el día de mañana una sociedad perfecta o un paraíso en la tierra. ¿Cuánto de esto tenemos en cada campaña electoral? Te pido, Señor, que me ayudes a recibir las alegrías sin que me hagan perder la cabeza ni el corazón. Te pido, Señor, que me ayudes a recibir las pruebas sin que me dejen en el abatimiento. Te invito a meditar y orar todo esto escuchando este tema musical de Pecos Romero. Tú has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi
ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. 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 Te invito ahora a que escuches este texto tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y dice así: Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráigamelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hoy leemos como evangelio la multiplicación de los panes y los peces
según la redacción de Mateo. El viernes de la segunda semana de Pascua se leyó la versión paralela de Juan, capítulo 6. Mateo comienza declarando la motivación que va a ambientar este milagro. Dice: al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Luego sacia a la muchedumbre hambrienta con un milagro espléndido que tenemos que ver en conexión inmediata tanto con las sanaciones que Mateo reseña sumariamente, como con el anuncio del reino de Dios, que Lucas hace constar expresamente en el lugar paralelo del Evangelio. Este milagro de la multiplicación de los panes, en primer lugar, tiene un trasfondo del Antiguo Testamento, que acentúa justamente la superioridad de Jesús sobre Moisés y sobre los profetas. En el texto subyacen dos referencias, una al maná, ese maná con el que Dios alimentó al pueblo que era transhumante en el desierto bajo la guía de Moisés, y otra referencia a la multiplicación de los panes de cebada que hizo Eliseo en Gilgal. Tenés el texto en Segunda Reyes 4:42. Hambre de siglos, o sea, una larga espera de liberación mesiánica. Este gentío hambriento de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice, que Jesús alimenta hasta saciarse, y lo hace solamente con 5 panes y 2 peces. Y además de ostentar esta condición de signo de los tiempos mesiánicos, tiempos que ya se cumplieron en la persona y en la misión de Cristo, este milagro apunta al sacramento de la Eucaristía, sacramento que es el alimento del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia peregrina, y que está preanunciando ese banquete definitivo del reino de los cielos al final de los tiempos. Ante la necesidad de la gente, el mandato del Señor a sus discípulos fue: en vez de despedirlos, denles ustedes de comer. ¿Podían ellos? ¿Podemos hoy nosotros multiplicar el pan para los pobres por arte de magia o de fe? En todo caso, a lo que ciertamente no podemos renunciar es a multiplicar el amor, la fraternidad entre los hombres, y esto mediante el compartir lo que hay, como se hizo con esos 5 panes y 2 peces. Cuando vemos a Cristo saciando el hambre de los pobres, nos vienen a la memoria las estadísticas mundiales de la pobreza. Y según estas estadísticas, 2 de cada 3 personas están subalimentadas, y la mayor parte de la humanidad es víctima de hambre, o de enfermedad, o de falta de cultura, o de miseria. La gran mesa del mundo, sus riquezas, son tan solo para un 20%. Para las naciones más ricas, el 80% restante se contenta con migajas. Es absurdo que los pobres sean mayoría aplastante en un mundo que tiene los recursos del planeta Tierra, que son suficientes y que pertenecen a todos los que habitan este mundo. Y por otra parte, aunque el concepto de pobreza tiene una connotación primaria, básica de los bienes materiales, tampoco hay que olvidarse que lo económico no agota todo el amplio campo de la pobreza. La necesidad, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, y a lo mejor muy cerca de cada uno de nosotros, no se limita a la carestía de cosas, porque hay muchas clases de hambre y de privación. Hay hambre de pan, de justicia, de trabajo, de vivienda, de dignidad personal, de cultura, de estima,
de afecto, de paz, de libertad, de espíritu, de religión. Hambre total, hambre de absoluto, en definitiva, hambre de Dios. Igualmente la pobreza hoy congrega en su parcela a muchos nuevos pobres de la sociedad moderna, ancianos solitarios, enfermos terminales, niños sin familia, madres abandonadas, delincuentes, drogadictos, alcohólicos, enfermos de SIDA, tantos otros. Porque Jesús sabía todo esto y era consciente de que no solo de pan vive el hombre, apuró hasta el límite esa opción radical por los pobres en la tierra. Y Él mismo se entregó personalmente, porque solo Él es el pan de vida que sacia definitivamente el hambre del ser humano. El ejemplo de Jesús también nos impulsa a nosotros en la misma línea, frente al hambre, frente a la pobreza, que tienen muchas formas en nuestro entorno. Nuestra solidaridad y nuestra compasión tienen que impulsarnos, igual que a Jesús, a una acción eficaz, con muchas formas distintas de compromiso, un amor creativo. En cada misa celebramos la multiplicación de los panes, y por eso celebrar la Eucaristía nos urge a compartir más, a compartir mejor la palabra, la fe, el amor, el pan, la riqueza del mundo. Pero multiplicar hoy el pan para los pobres presupone un gran milagro, y es el milagro de amar. Ora conmigo. Te bendigo, Padre, porque me invitas a sentarme a la mesa de tu Hijo, de Jesucristo. Te pido que multipliques el pan para los hambrientos del mundo. Dame, Señor, hambre del pan de vida que eres tú. Y sacia esta hambre abundantemente con tu cuerpo inmolado, Señor. Que convierta en una espléndida primavera mi desierto. Este cáncer del egoísmo que invade nuestras vidas a veces tan mezquinas, Señor, marchitándolo todo con voracidad. Te pido, Señor, que seas generoso en servir a los demás, especialmente a los más pobres, de cualquier pobreza. Que esté dispuesto a compartir todo lo que tengo con mis hermanos más necesitados, como lo hiciste tú, Señor. Amén. Te invito a que medites todo esto escuchando este tema musical del Ministerio Exaltación, titulado Todo Honor. Delante de ti, otra vez a pedirte perdón. Apelamos a tu compasión, toma y limpia nuestro corazón. Solo en ti encontramos la paz y el amor que tú siempre nos das. Te traemos nuestra adoración como ofrenda en esta canción. Todo honor para el gran sumo sacerdote. Todo honor para el Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación.
traemos nuestra adoración como ofrenda en esta canción. Todo honor para el gran sumo sacerdote. Todo honor para el Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación. Te traemos nuestra adoración como ofrenda en esta canción, oh Jesús. Solo en ti encontramos la paz y el amor que tú siempre nos das. Te traemos nuestra adoración como ofrenda en esta canción. Todo honor para Cristo, para el gran sumo sacerdote. Todo honor para el Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación. Te traemos nuestra adoración como ofrenda en esta canción. Todo honor para el gran sumo sacerdote. Todo honor para el Hijo de Dios, todo honor, el autor de nuestra salvación.